Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión de resolución 11ª convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a los magistrados que integran el pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos y al personal de este tribunal que nos acompaña en esta sesión. Cabe señalar que la magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz, por motivos de atender una agenda institucional fuera de este órgano jurisdiccional, no estará presente en esta sesión, por lo que en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024, fungiré como magistrada presidenta para desarrollar los trabajos de esta sesión. A efecto de iniciar con la misma, le solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel y César Salgado Alpizar, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe los asuntos listados para resolver. Magistrada Presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, un proyecto de resolución y dos proyectos de sentencia convenio, los cuales a continuación preciso. El acuerdo plenario derivado del GET 001 de este año, en el que la parte actora es Hipólito Castañeda Rodríguez y la autoridad responsable el presidente municipal y ayuntamiento constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, asunto turnado a la ponencia 1. El asunto número 2 es el GET 03 y su acumulado GET 005 de este año. La parte actora son los integrantes y representantes de la comunidad afromexicana del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, y la autoridad responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El tercer asunto es la sentencia convenio 024 diagonal 2026, comparecientes Isabel Martínez Cristóbal y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y el último asunto es el SCT diagonal 019 de este año. Los comparecientes son Suri Saraí Adame Ávila y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, en términos del artículo 30, 31, 30 y 31, fracción novena y artículo 37, fracción segunda de la Ley Orgánica de este tribunal, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a consideración de ustedes la lista de asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto del acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano, identificado con la clave TEE diagonal GEC diagonal 001 diagonal 2026, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que pone a su consideración el magistrado Daniel Preciado Temiquel en el juicio electoral ciudadano 001 de este año, con motivo de la solicitud de prórroga presentada por el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero para cumplir lo mandatado en la sentencia de 14 de abril del año en curso, que le ordenó la emisión de la convocatoria y llevar a cabo una nueva elección del delegado o delegada de la colonia Jardín de Niños de dicho municipio. Esencialmente, el ayuntamiento responsable señala que, a pesar de haber llevado a cabo diversas acciones para su cumplimiento, existe la negativa de habitantes de la colonia Jardín de Niños del municipio anotado
de reconocer la resolución emitida por este órgano jurisdiccional, así como su oposición a la realización de una nueva asamblea electiva y demás actos preparatorios dentro de la comunidad, lo que, a su decir, imposibilita a dicha autoridad municipal la debida ejecución de la sentencia, por lo que la prórroga solicitada es con la finalidad de garantizar la realización de una nueva elección en condiciones de paz, orden público y certeza jurídica. En el proyecto se acuerda procedente conceder por única ocasión y de forma excepcional un plazo de 30 días naturales contados a partir del día 5 de mayo al 3 de junio del 2026, término que se considera razonable y suficiente para que lleven a cabo todas las acciones necesarias tendentes al debido cumplimiento de la sentencia de mérito, así como a lo determinado en el presente acuerdo plenario, con base en las razones y fundamentos siguientes. La sentencia referida fue notificada a la autoridad responsable el 14 de abril pasado, por lo que el plazo para emitir la convocatoria transcurrió del 15 al 19 de abril. Asimismo, el plazo para la elección transcurrió del 20 de abril al 4 de mayo del presente año, plazos dentro de los cuales no dieron cumplimiento al ordenado en la sentencia, ni informaron de forma inmediata y oportuna sobre las acciones realizadas o, en su caso, las condiciones que le imposibilitaron cumplir. Ahora bien, con independencia de la actitud dilatoria y contumaz de la responsable para cumplir lo que se le mandató, aplicando una perspectiva intercultural y tomando como base que la colonia Jardín de Niños del municipio de Tlapa de Comunfort forma parte de una comunidad indígena regida por usos y costumbres, esa autoridad debe velar porque la sentencia emitida en la cual se ordenó una nueva elección se vea materializada, donde la ciudadanía elija de manera libre, conforme a sus usos y costumbres, quién será su delegado o delegada, de ahí la procedencia de la prórroga solicitada. Cabe mencionar que dicha prórroga reviste un carácter estrictamente excepcional, dado que la regla general consiste en que las sentencias emitidas por este tribunal sean cumplidas en los términos y plazos originalmente fijados, tanto al presidente municipal como al ayuntamiento de Tlapa, el cual está conformado por una síndica y 10 regidurías, por lo que se impone a dichas autoridades la obligación de atender lo ordenado, debiendo informar de su debido cumplimiento, bajo apercibimiento que, de no cumplir, se les aplicará a cada uno de ellos la medida de apremio correspondiente. Finalmente, en el proyecto se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y al IEPC-GRO para que, en el ámbito de sus competencias, cumplan lo mandatado en este acuerdo con el apercibimiento en términos de ley. El proyecto concluye con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara procedente la prórroga de plazo solicitada por el Ayuntamiento de Tlapa de Comunfort Guerrero a efecto de dar cumplimiento al ordenado en la sentencia de 14 de abril, conforme a lo establecido en el considerando tercero de este acuerdo. Segundo, se vincula a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la finalidad de que proporcione seguridad y resguardo durante el desarrollo de la asamblea electiva de la delegación de la colonia Jardín de Niños en los términos señalados en el presente acuerdo plenario. Es la cuenta del proyecto que se propone. Magistrada Presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada Presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temigel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Presidenta Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, le solicito, por favor, a la conclusión de esta sesión, recabar las firmas correspondientes y notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo a los juicios electorales ciudadanos identificados con las claves TEE/GEC/003 del 2026 y su acumulado TEE/GEC/005/2026, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada Presidenta,
Doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el magistrado César Salgado Alpizar relativo a los juicios electorales ciudadanos 003 y su acumulado 005, ambos de este año, promovidos por los integrantes y representantes de la comunidad afromexicana del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, en contra del acuerdo 010/SO/26-26-02-2026 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual se aprobaron y validaron los resultados de la consulta previa, libre e informada realizada en dicho municipio en cumplimiento de las sentencias SCM-JDC-1634, y Sud-Red-2235-5, 2024. La controversia tiene su origen en la determinación de la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades, ANCRA, celebrada el 25 de enero del 2026 en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres Guerrero, como resultado del ejercicio de la consulta diseñada por el IEPC Guerrero en las comunidades que integran el municipio de Ayutla de los Libres, con el propósito de que la ciudadanía determinara la ratificación o modificación de las reglas relativas a la elección, integración e instalación del Consejo Municipal Comunitario, así como la incorporación de la comunidad afromexicana en dicho órgano de gobierno para el proceso electivo 2027. En consecuencia, el 26 de febrero de 2026, el Consejo General del IEPC Guerrero emitió el acuerdo 010/SO/26-26-02-2026, mediante el cual aprobó el informe y validó los resultados de la referida consulta. Pretensión de los justiciables. En el caso, tanto en el juicio electoral ciudadano 03 como en su acumulado 05, las personas promoventes solicitan la revocación del acuerdo mencionado, así como que se garantice el derecho del pueblo afromexicano a participar de manera efectiva en el órgano de gobierno municipal comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero en el próximo proceso de renovación. Lo anterior, al considerar que la consulta realizada para incorporar al pueblo afromexicano al gobierno municipal comunitario fue indebida y constituyó un cumplimiento de las sentencias SCM-JDC 1634-2024 y Sud-Red 2235-5-2024. Sentido de la resolución. El proyecto propone declarar infundados los agravios y confirmar el acuerdo del Consejo General del IEPC al estimar que, con los elementos disponibles en autos, no se acredita los motivos de disenso de las partes actoras. Desde esta perspectiva, se razona que dichas sentencias no establecieron para el IEPC una modalidad única de implementación de un ejercicio consultivo, sino parámetros generales que debían observarse atendiendo al contexto del municipio de Ayutla de los Libres y a los principios de autodeterminación de las comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, se precisa que las resoluciones federales no definieron de manera exhaustiva reglas concretas sobre la integración de cargos a la organización del gobierno municipal. Lo ordenado por la Sala Superior fue la realización de una consulta previa, libre e informada a las comunidades del municipio antes del proceso de renovación, a fin de recabar su postura sobre el modelo de elección y organización del Consejo Municipal. En cuanto al agravio relativo a una posible afectación al principio de autoadscripción calificada, así como a los principios de igualdad y no discriminación respecto de la comunidad afromexicana, el proyecto estima que con los elementos analizados en esta etapa no se cuentan con las bases suficientes para tener por acreditada dicha afectación en los términos planteados. En la Asamblea General del 25 de enero del 2026 se reconoció la presencia y participación del pueblo afromexicano en Ayutla de los Libres, se expusieron los resultados de la consulta y se adoptaron acuerdos comunitarios orientados a su incorporación al proceso electivo y al órgano de gobierno municipal mediante la asignación de consejerías como una medida inicial de representación susceptible de revisión y fortalecimiento bajo un enfoque de igualdad sustantiva. En ese sentido, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero no constituye el acto decisorio final sobre la conformación del órgano de gobierno municipal de Ayutla de los Libres Guerrero,
sino que es un acto de sistematización y validación de los resultados de un proceso deliberativo comunitario. En esas condiciones, ante lo infundado de los motivos de disenso de los promoventes, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Sin perjuicio de lo anterior, este órgano jurisdiccional comparte el pronunciamiento emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, contenido en el inciso E de la página 41 del acuerdo impugnado, en cuanto a la necesidad de que se garantice una representación política plena e igualitaria del pueblo afromexicano en el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres Guerrero. En este contexto, y dado que el acuerdo impugnado constituye una determinación de carácter preliminar, se estima pertinente que la Asamblea Municipal Comunitaria de representantes y autoridades, en su carácter de órgano máximo de decisión, al aprobar los lineamientos que regirán el próximo proceso electivo, adopte medidas y mecanismos que fortalezcan de manera efectiva una representación política plena, sustantiva e igualitaria de la comunidad afromexicana en el Consejo Municipal Comunitario, tanto para el proceso electivo 2027 como para los subsecuentes, tomando en consideración lo siguiente. Primero, el marco normativo internacional, nacional y local relativo al derecho de los pueblos afromexicanos a la libre determinación y a su participación en condiciones de igualdad en la integración de sus autoridades. Y segundo, que la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades, como máximo órgano de decisión en el ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía, valore y determine la incorporación de la población afromexicana de manera plena y efectiva en el órgano de gobierno municipal para el proceso electivo de 2027 y subsecuentes dentro del Consejo Municipal Comunitario. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, esta consideración de este pleno, el proyecto de resolución de la que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz, magistrado César Salgado. Con su venia, magistrada presidenta. Bueno, mi intervención es para dar las razones por las cuales pongo o someto a este pleno la consideración respecto de que reviste especial complejidad al tratarse de un municipio regido por usos y costumbres integrado por pueblos indígenas. Entre ellos se encuentran Tusabi, Mepá, Mestizo, así como las comunidades afromexicanas y afrodescendientes. En cuanto a su modelo de organización, se reconoce a la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades como máximo órgano de decisión dentro de su sistema normativo interno, la llamada AMCRA. Por lo que en ese contexto resulta relevante destacar que en el artículo 2 constitucional establece el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, así como en el apartado C de ese mismo artículo se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación y les garantiza el derecho a su libre determinación y autonomía, por lo que asimismo, de acuerdo en los artículos 2, apartado 2, inciso B, artículo 4, apartado 1, artículo 5, inciso B y 8 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes, así como también el artículo 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en los que se establecen que deben promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, por lo que se tiene que respetar su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, mismas que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos originarios, que al aplicar a la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o sus derechos consuetudinarios, que los pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es por ello que las autoridades administrativas y jurisdiccionales
deben de ser respetuosas de la libre determinación y autonomía en su organización política y social y económica. Y en el caso de las comunidades indígenas y afromexicanas, el principio de maximización de la autonomía implica la de salvaguardar y la protección del sistema normativo interno, que debe reconocerse en el derecho a la libre determinación de los pueblos y las costumbres indígenas, buscando su máxima protección y permanencia. Por lo que en ese sentido, en el marco de aplicación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, los órganos jurisdiccionales siempre deben o debemos de privilegiar el principio de maximización de la autonomía, salvaguardando y protegiendo el sistema normativo interno que rige a cada pueblo y comunidad, siempre que no se contravengan los derechos humanos, lo que conlleva tanto la posibilidad de establecer sus propias formas de organización como también la de regularlas, pues ambos aspectos constituyen una piedra angular en el autogobierno de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, por lo que, siendo el caso en concreto, del acuerdo impugnado deriva de una determinación adoptada por la Asamblea llamada AMCRA, que fue celebrada el pasado 25 de enero. En ese sentido, la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, no constituye una autoridad decisoria, ya que su participación en la consulta fue de manera libre e informada, realizada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y se limitó únicamente a capturar y sistematizar la información relativa a unos resultados de votación que fueron emitidos en la AMCRA. Y respecto a la incorporación de la comunidad afromexicana en la integración del municipio, del Consejo Municipal Comunitario del citado municipio. Ahora bien, es oportuno señalar que la AMCRA, a través de su comisión de seguimiento, se encuentra en la etapa de actualización de los lineamientos bases para el proceso electivo 2027, en seguimiento a los resultados de la determinación adoptada en la Asamblea General, como ya lo mencioné anteriormente. Dichos lineamientos serán sometidos a una consideración, en su caso a una aprobación, en una nueva Asamblea, que esta misma se celebrará próximamente. Por ello, con independencia de las tres consejerías ya reconocidas a la comunidad afromexicana para la integración del Consejo Municipal, aún existe la posibilidad que en esa Asamblea General se analice nuevamente la incorporación plena y efectiva de dicho pueblo en el referido Consejo para el próximo proceso electivo, como una de las medidas graduales y progresivas de los derechos humanos en su vertiente de los derechos políticos, que es el piso mínimo que con esta resolución queda firme. Lo anterior toda vez que la determinación de la AMCRA no pueden ser modificadas por las autoridades administrativas ni jurisdiccionales, sino por la propia Asamblea Municipal, en atención al principio de mínima intervención y de la máxima autonomía, los cuales implican salvaguardar y proteger el sistema normativo interno, como lo ha establecido las diversas normas de nuestro Estado mexicano, y el reconocimiento del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, procurando su máxima protección y permanencia. Bueno, esas son las razones por las cuales someto ante este pleno y lo que se propone en este momento, siempre y cuando en congreso con los principios antes que ya mencioné. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrado César. En esta primera ronda, ¿desea hacer uso de la voz, magistrado Daniel? Ok, me permitiré hacer uso de la voz para anunciar un voto concurrente que solicito sea agregado a esta resolución, porque considero que en parte el proyecto que nos acaban de poner a consideración de este pleno justifica justamente su razón de ser en la mínima intervención hacia la determinación de los pueblos originarios y afromexicanos. Sin embargo, disiento de esta decisión que habrá de tomarse, porque hablar de Ayutla de los Libres es reflexionar a fondo y ponderar los derechos político-electorales y los derechos humanos. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno, me permito disentir porque los argumentos jurídicos que al final
propone confirmar en sus términos el acuerdo aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, consigna los resultados de una consulta ciudadana justamente que se realizó en el municipio de Ayutla de los Libres, en la que se sometió a consideración de los representantes y autoridades de la Asamblea Municipal Comunitaria la incorporación al órgano de gobierno del pueblo afromexicano, en cumplimiento a 2 sentencias emitidas por la Sala Regional Ciudad de México y posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, en dicha asamblea se dio a conocer el informe de resultados de esta consulta comunitaria y se sometió a votación la forma en que se integraría este pueblo afromexicano al gobierno municipal comunitario, quedando de la siguiente manera: que se designen consejerías al pueblo afromexicano, 163 votos; que se le designen consejerías y coordinación al pueblo afromexicano, 123 votos y una abstención. El total de la participación ciudadana fue de 287 personas que participaron en esta toma de decisión. Sin embargo, quiero resaltar en este punto que este pueblo está integrado por una composición tricultural: mixtecos, tlapanecos y mestizos. Cada una de estas etnias tiene representación tanto en consejerías municipales, que son 3 consejerías para cada etnia, y una coordinación. En este sentido, derivado de la votación obtenida en esa asamblea, se establece que el pueblo afromexicano es reconocido como parte de esta comunidad, como parte de este municipio, que existe esta población, que son parte de ella, y se le asignan 3 consejerías solamente. Sin embargo, les niegan la coordinación al pueblo afromexicano, totalmente discriminatorio de los derechos humanos. Y quiero resaltar que la litis se centra justamente en esta parte, en la controversia o en el agravio principal de los actores, es que se les niega la coordinación a la que también tendría derecho esta población afromexicana. Y bueno, de aquí la decisión de este tribunal pues parte en confirmar este acuerdo y mandar a que cuando se emitan los lineamientos que habrán de regir el próximo proceso para elegir a las nuevas autoridades de aquel municipio, se incorpore o se consulte nuevamente la incorporación de una coordinación para el pueblo afromexicano. En ese sentido, tengo pues la certeza de que desde este momento este tribunal electoral debe determinar que tanto tienen derechos las comunidades mixteca como la comunidad tlapaneca y como la comunidad de mestizos que integran este municipio, así también debe ser incorporado plenamente al ejercicio del pueblo afromexicano de manera plena, no restrictiva, como se establece en el acuerdo que hoy se impugna, pero que también deriva de aquella consulta. Estoy convencida de que desde este momento este tribunal debe tener claro y dejarles preciso que deben incorporar a esta población a la consejería para la toma de decisiones en el próximo proceso electivo, y que prevalezca la decisión de incorporar al órgano de gobierno a esta población, otorgándoles desde este momento una coordinación aunada a las 3 consejerías ya designadas. También quiero decir que efectivamente la Constitución nos dice que debemos ser o que los órganos administrativos y jurisdiccionales deben tener la menor intervención
ante los usos y costumbres de esta comunidad. Sin embargo, creo que ponderar los tratados internacionales que rigen a nuestro país, a nuestras leyes, a nuestras normas constitucionales, no tenemos nosotros impedimento para que desde este momento podamos establecer que se debe incorporar esta coordinación de los pueblos, del pueblo afromexicano al órgano de gobierno de Ayutla de los Libres para el próximo proceso electivo. Desde ahí es que no comparto absoluto o de manera completa los razonamientos que se plasman en este proyecto y que presentaré un voto concurrente para que se agregue al proyecto que se pone hoy a consideración. En efecto, considero que desde este momento nosotros tendríamos que estar tomando la decisión de pues emitir un pronunciamiento directo, preciso y claro para que no se vulneren los derechos político-electorales, pero sobre todo los derechos humanos de esta comunidad afromexicana. Es cuanto, compañeros magistrados. ¿Nadie más hace uso de la voz? Yo. Adelante, magistrado. Sí. Muchas gracias, magistrada presidenta. Bueno, primero iniciar compartiendo lo que ya han comentado acertadamente mis pares. El proceso electivo de Ayutla siempre implica un grado de complejidad alto, porque es un sistema pues muy dinámico, muy variante, que en cada proceso electivo se van incorporando nuevos retos, pues sí, nuevas problemáticas, nuevas disyuntivas entre los propios grupos, incluso que participan en este Consejo Municipal Comunitario. También recordar que pues, esta consulta, como lo dice el proyecto, es resultado directo de una vinculación de pues la Sala Regional Ciudad de México y desde también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Ordenan dos cosas distintas. La Sala Regional Ciudad de México ordena realizar precisamente una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para que se valore la incorporación del pueblo afromexicano al órgano municipal comunitario de Ayutla, mientras que la Sala Superior ordena una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, para que se ratifique o no se ratifique el procedimiento electivo que ya está establecido, o sea, en los últimos lineamientos, ¿no? De manera tal que, con base en el principio de libre autodeterminación, determinen si ese procedimiento electivo necesita ajustes o no necesita ajustes. Eso deriva justamente de que en el proceso electivo anterior, en el 2024, pues Ayutla fue una elección, la verdad, muy compleja, en donde hubo muchas impugnaciones, hubo reposiciones incluso de la asamblea electiva y justamente reflejó la inconformidad y el desacuerdo que puede imperar entre los grupos que participan en el Consejo Municipal Comunitario. Y uno de ellos era precisamente la distribución de estas coordinaciones, ¿no? De las coordinaciones que integran el órgano de gobierno de Ayutla. Entonces, yo con estos comentarios iniciales me parece importante señalar que nos situemos en qué momento digamos, por así decirlo, del proceso estamos. Estamos en actos preparatorios. Todavía no inicia el proceso electivo de Ayutla. Se está realizando apenas, lo que se nos pone a consideración en este proyecto es si se valida o no los resultados de la consulta y el informe respectivo, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece que como lo refiere el proyecto, es en este momento es una cuestión preliminar. Al final de cuentas, sí es una opinión desde luego, la mayoría de los representantes y autoridades comunitarias que coexisten en Ayutla, definir que bueno, no definir, pero opinar
que la forma de integrar al pueblo afromexicano en el Consejo Municipal Comunitario es de hacerlo a través de 3 consejerías, nada más, sin darle cabida en las coordinaciones que integran el órgano de gobierno. Pero repito lo mismo, o sea, es una opinión que en este momento están dando en la consulta que fue ordenada por los tribunales federales. O sea, no es como tal ya una determinación. De hecho, esta consulta o estas propuestas de incorporar al pueblo afromexicano en realidad se van a ver materializadas hasta que se aprueben los lineamientos para el proceso electivo de Ayutla. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante destacar que, como lo dice el proyecto, en este momento no es posible atender los agravios de los justiciables, sobre todo de los que se quejan de una, pues por así decirlo, de una discriminación, de una falta de consideración en la asamblea comunitaria en donde se hizo la consulta, porque para empezar, para llevar a cabo esta consulta se tuvo que haber aprobado un plan de trabajo, ¿no? Este plan de trabajo es un acuerdo previo del IEPC que se aprueba por el Consejo General, desde luego, pero también en coordinación con el AMCRA, que es el máximo órgano de decisión de Ayutla. Entonces, me parece que si se estaban de alguna manera inconformes con el modelo sobre el que se iba a implementar la consulta, pues debieron de haber impugnado desde ese modelo o ese plan de trabajo que se aprobó previamente, tanto por el instituto como con la participación de el AMCRA. Esto no quiere decir que el proyecto esté considerando, desde mi punto de vista, que no se pueden reconocer más derechos al pueblo afromexicano que las 3 consejerías que están proponiendo otorgárseles. No, me parece que en el momento en que se aprueben los lineamientos, tal como lo refiere el proyecto, el ANCRA está obligado a validar, a valorar y a reflexionar sobre la incorporación plena y completa del pueblo afromexicano en los máximos cargos del órgano de gobierno municipal, que son incluso las coordinaciones. ¿Por qué creo que en este momento no se debe de hacer un pronunciamiento directo de asignar una 4ª coordinación? Porque me parece que es un tema que, atendiendo a, como lo dice el proyecto, a la libre determinación, debe de ser puesto a consideración en el AMCRA. Con base en ese principio a la libre de autodeterminación, ellos tendrán que decidir de qué forma se puede incorporar al pueblo afromexicano. Decíamos, puede ser que sea a través de una 4ª coordinación, que eso es un escenario posible, pero pueden darse también otro tipo de escenarios que sean propuestos, valorados y aprobados desde el órgano máximo de decisión de Ayutla. Bajo sus usos y costumbres, desde luego, respetando su libre determinación, pero también recordando, como lo dice el proyecto, que esta valoración de considerar al pueblo afro con derechos políticos electorales, tal y como los tiene el pueblo mestizo, el pueblo tunzavi, incluso hay otras minorías en Ayutla que no están representadas, como los nahuas. Me parece que tendrán que ser valoradas también desde la perspectiva de igualdad, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución, y desde luego desde su contraposición, que es el derecho a la no discriminación. Entonces, me parece que en este momento tampoco se está cerrando la puerta a que haya una incorporación aún más efectiva del pueblo afromexicano al órgano municipal de gobierno de Ayutla. Por otro lado, pues también me parece que en los lineamientos tendrá que atenderse algunas, pues por así decirlo, preocupaciones que pueden evitar a tener este tipo de problemáticas o de inconformidades, y una de ellas es justamente a regular con
mucha precisión, con mucho cuidado, el tema de las autoadscripciones de las comunidades, para que así se pueda identificar qué tipo de comunidades están, digamos, autoadscritas, como Tunsavis, qué tipo de autoridades y representantes comunitarios están adscritas, como MEPA o como afromexicanos o como mestizos, para que así también se pueda ir purgando este tipo de inconformidades de decir que pues, algún pueblo no tiene la representación debida en un AMCRA. Bueno, de momento esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, magistrado Daniel. Bueno, escuchando ahorita los comentarios de esta primera ronda, nada más seré breve en esta segunda intervención para decir que dejar a la libertad de que en los lineamientos se considere el otorgar o no otorgar una coordinación al pueblo afromexicano, pues resulta pues contrario a lo que justamente el agravio principal de este asunto se basa en que les fue negada esa coordinación. Entonces, estamos nosotros dejando sin respuesta a ese agravio en este proyecto que se propone y estamos dejándolo a que en los lineamientos se considere nuevamente derivado de otra consulta que puede tener escenarios diferentes o resultados diferentes. Por eso es que insisto en que desde este momento este órgano jurisdiccional debe trazar la ruta a seguir y es reconocer con una coordinación para el pueblo afromexicano derivado de que desde esa consulta ya se le reconocen derechos al pueblo afromexicano, ya se le reconoce como parte de esa comunidad y entonces los derechos que ahorita se encuentran vigentes para las etnias que componen este municipio son las 3 consejerías y una coordinación. Por eso yo insisto en que desde este tribunal tendríamos que haber nosotros señalado que es procedente otorgarlo con una mínima intervención que no se contrapone de ninguna manera, considero, con los derechos humanos de las personas. Entonces, yo dejo ahí mi voto concurrente que solicito sea agregado al proyecto que hoy se está aprobando y con esto concluyo mi intervención. Y pues le solicito al secretario, si ya no hay más comentarios, compañeros magistrados, solicito al secretario tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado de Miquel, A favor del proyecto. magistrado ponente César Salgado Alpizar, Es proyecto de ponencia. magistrada presidenta Evelyn Rodríguez Inol, Con el voto concurrente anunciado y a favor del proyecto que se pone a consideración. magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que usted, presidenta, presenta en esta sesión. Gracias, señor secretario. Le solicito que al término de esta sesión recaben las firmas y notifiquen como en derecho corresponda la resolución mencionada. El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de sentencia convenio relativo a la sentencia convenio instituto identificado con la clave TEE diagonal SCI diagonal 024 diagonal 2026, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia convenio instituto número 24 de este año, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y un ex trabajador público quien, durante el tiempo que sostuvo la relación laboral, fungió como profesional técnico adscrito al comité editorial del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 27 de marzo del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 5 de mayo del presente año. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado,
este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración, señores magistrados, el proyecto del que se ha dado. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y notificarlo como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de sentencia convenio relativo al expediente TEE/SCT/019/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia correspondiente al convenio laboral identificado como Tribunal 19 del presente año, celebrado por la representante legal de ese Tribunal Electoral y una ex servidora pública quien, durante la vigencia de la relación laboral, fungió como secretaria auxiliar adscrita a la ponencia 1 de ese Tribunal Electoral. De las constancias que obran en auto se advierte que el 16 de febrero las partes suscribieron el respectivo convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Dicho instrumento fue debidamente ratificado ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 5 de mayo. Así, del análisis integral del convenio sometido a consideración de este cuerpo colegiado, se estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:16, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas Buenas tardes.